Muchas gracias, buenas tardes a todos. ¿Ahí me escuchan bien? Perfecto. Bueno, gracias Aurora por la introducción. Pues de antemano quiero decirles que es un día muy especial para mí, para el equipo de Barrera México. Y traigo un tema que quiero compartir con ustedes que en lo personal creo que es medular en las empresas, en la vida de los líderes, en la vida de los dueños y sobre todo dirigentes de empresa, así como para sus equipos. Y esto es el rol de dueño. ¿Qué tanto hoy estamos construyendo algo a partir de nuestra meta más grande, nuestra visión más grande, nuestro propósito más grande? Y es hoy lo que quiero compartir con ustedes y conversar en esta reflexión. Hablar de esto, en primer lugar, ya me hicieron favor de presentar un poco sobre mí, sobre mi experiencia, sobre quién soy. Siempre me gusta que pues sepan el camino que he recorrido, la experiencia, la trayectoria que he vivido, porque eso es lo que ponemos aquí y al servicio y a la ayuda de ustedes y de los líderes de empresa. Antes de empezar, les quiero pedir tres cosas. Una de ellas es que tratemos de regalarnos este espacio al 100%, tratar de alejarnos del celular para tener la mayor atención posible, hacer que cuente, es decir, aprovechen este espacio, capitalicemos lo más que se pueda, ya se regalaron este espacio y la oportunidad de estar juntos aquí, mejoremos esta parte y por supuesto participar. Quisiera que piensen en algo para arrancar y si pueden pongan la manita, levanten la mano, si es que tienen su cámara abierta. Me encantaría ver a todos en la cámara, pero si no es momento de que abran la cámara con la mano. Primero me gustaría saber quién de ustedes está recibiendo el dinero que desea de su negocio. Es una primera pregunta que les quiero hacer para empezar a reflexionar juntos. Segundo nivel, ¿quién además de su negocio tiene el tiempo libre que desea y la calidad de vida que esperaba alcanzar gracias a su negocio? Tercera pregunta, ¿quién cuenta con un equipo comprometido que cuida de su negocio como si fuera propio? Y por último, pensemos, ¿quién sigue sintiendo pasión por su negocio? ¿Quién sigue sintiendo esa motivación y ese gusto y se sigue sintiendo motivado y movido por lo que hace y por lo que empezó o está empezando en su negocio? Y para hablar más a fondo de esto, quisiera primero hablarles de lo que sabemos. En este espacio quizás escuchen algo que ya habían alguna vez leído o conocido en otro lugar, pero piensen en tres grandes aspectos del conocimiento. Lo primero es todo lo que hoy saben y que han formado en su experiencia y en su conocimiento y que es parte de lo que saben que saben. Quizás tienen una trayectoria, experiencia, educación, formación. Eso saben que lo saben. Hay un segundo nivel que es todo aquello que sabemos, que no sabemos. Yo, por ejemplo, sé que no sé nada de repostería, sé que no sé nada de astronomía. Son cosas que sé que no sé, pero lo que quiero dejarles aquí en esta lámina es, piensen en el tercer nivel, que es todo lo que no saben que no saben. Imagínense qué tan grande es todo aquello que ni siquiera sabemos que existe y hoy quiero que aquí para ustedes este espacio aporte eso. El ya lo sé, vamos a quitarlo de nuestra cabeza, vamos a pensar qué hay de lo que no sabemos y que nos podemos llevar hoy de esta reflexión y de esta tarde juntos. Otra cosa importante es pedirles que participen. Yo estoy aquí junto con el equipo dando el 100% para ustedes. Regálense su 100%, den su 100% y se van a llevar su 100%. Esa es otra regla importante que quiero compartirles. Sin más preámbulo, como ya decía Aurora, ¿cómo empezamos en los negocios? Con el pie derecho, decisiones correctas. No es cierto. Los negocios están muy a veces llenos de fracasos, de equivocaciones, de errores. El alimento más importante de un emprendedor es el fracaso y las equivocaciones, los errores son parte del camino. Y hoy quiero hablar con ustedes precisamente de este rol que, como bien decíamos al principio, queremos vivir como dueños de negocio. Pero ¿qué pasa si las cosas no funcionan? ¿Qué pasa si no salen como queremos? Nos vamos a abandonar nuestros sueños, vamos a dejar de lado nuestras metas más grandes, nuestros más grandes propósitos. No podemos abandonarlas, no podemos simplemente salir corriendo. Y eso me lleva a hablarles básicamente de los errores más importantes que hoy un dueño de negocio puede cometer y sobre todo
¿Cómo es que esto lo podemos capitalizar para mejorar lo que hacemos? El primer error que vemos que es muy común es que el dueño cree que es el único que sabe y puede hacer todo. Él cree que es el único y el exclusivo que debe hacer todo, y eso es muy común. El 80% de las pymes en México no rebasan los 10 años por causas como estas. Segundo punto, convertirte en un misionero en vez de buscar talento. Es decir, no busco a la gente correcta, sino recluto o contrato a la gente que me recomiendan, a la gente que parece que tiene el perfil, a la gente que parece que puede hacer lo que el puesto necesita, y a veces por las prisas no contrato, sino que estoy de manera desorganizada y poco estructurada reclutando a la gente. Tercer punto, la chequera del dueño se convierte en la chequera personal. Mis gastos y los del negocio es lo mismo, tomo dinero de aquí, no sé si es del negocio, si es mío, pero gasto para cosas personales, gasto para cosas particulares. Ese es otro riesgo que se corre y que hay que decirlo que existe en un dueño de negocio. Y por último, no tiene sistemas, no tiene procesos, no hay indicadores, no hay aspectos clave del desempeño para entender cómo voy. No hay algo que me diga, oye, ¿cómo va el negocio? ¿Cuál es la información más importante para entender este barco, qué rumbo tiene y cómo está caminando? Y para esto les diría que se pueden identificar con esto. Es muy común, años y años con los mismos problemas. Hay gente que me puede decir, es que tengo 10 años de experiencia. La pregunta sería, o probablemente son un año repetido 10 veces con el mismo problema, la misma situación, o algo que me está haciendo incluso perder dinero cada vez de mayor manera. Y para eso quiero hablar con ustedes de esta trayectoria que vive un dueño de negocio, una ruta del crecimiento empresarial que voy a explicar, y es la parte más importante de la presentación y del webinar con ustedes hoy, cómo se vive la ruta de un crecimiento empresarial. Estamos hablándole desde Barrera, México, a gente que tiene una idea en la cabeza o a quien lo que está pensando es simplemente ya dejar el negocio y tener la libertad de tiempo y dinero que en ese momento ya quiere lograr en su carrera como empresario. Y hablar de estos 6 caminos es hablar de lo siguiente. Un primer punto empieza con el emprendimiento y voy a explicar cada uno de ellos. Un segundo punto es cuando decimos que se vuelve la persona autoempleado. Un tercer punto es cuando empieza a ser un microgestor, alguien que empieza a gestionar en lo pequeño, el famoso micromanagement que hemos escuchado. Hay un cuarto nivel que es cuando empiezo a dirigir, cuando ya me doy cuenta que lo que hago necesita alguien que esté al frente y que yo debo empezar a dirigir y decirles por dónde a los demás. Entramos a una fase 5, que es la fase de dueño, donde subo a un nivel diferente que vamos a explicar más adelante. Y 6, cuando soy un consejero para mi empresa e incluso para otras. Punto número 1. ¿A quién le vamos a vender? Y esto es un punto inicial de lo que es el emprendimiento y la fase 1 para un empresario o dueño de negocio. ¿A quién le estoy vendiendo? Es fundamental que al principio nos demos cuenta quién es mi mercado, a quién voy dirigido y qué características tiene. A veces no entendemos claramente qué es lo que busca una persona en el mercado, qué tipo de necesidades o de deseos tiene, y esta característica es fundamental para el principio de nuestro negocio. La siguiente es ¿qué? ¿Qué tengo de valor yo que ofrecerle al mercado? ¿Cómo le estoy haciendo llegar algo que en verdad lo percibe de alto valor, algo que en verdad es valioso, que le es útil y que le genera beneficios y soluciones? ¿Qué ofrezco? ¿Cuál es la oferta y cuál es realmente mi propuesta de valor? Fase 1, decía emprendedor. ¿Qué pasa con el emprendedor? Es una etapa en la que al inicio se busca organizar recursos y empezar a crear una oportunidad. El emprendedor está buscando un camino para que con lo que tiene, abrirse camino en el mercado, empezar a tener obviamente los primeros clientes. También es un primer paso en el que empieza a implementar herramientas de prospección. ¿Cómo atraigo más clientes? Debo buscar prospectar. El mayor tiempo en mi agenda es en prospectar, en acercarme al mercado. Y por último, cuidar mucho la efectividad de mis ingresos. ¿Qué hago con mis ingresos? ¿En qué los gasto? ¿Cómo los ocupo? ¿En qué tipo de prioridades? ¿Y en qué tipo de egresos que estoy teniendo? Aquí quisiera hablarles ahora del lado derecho de 2 principales aspectos. Aquí lo que un emprendedor tiene que buscar al inicio de esta fase es la visión y el rumbo del negocio, el propósito.
el para qué. La cosa más relevante, el aspecto más importante de un emprendedor es que entienda el propósito y el sentido de lo que está haciendo en la empresa. ¿Por qué estoy creando este negocio? ¿Para qué lo creé? ¿Y cuál es el rumbo y la visión que tengo? Y en segundo lugar, las prioridades. No sabe qué es primero, no sabe qué es segundo, no hay claridad en las prioridades y su enfoque se diluye. Es decir, pierde la capacidad de atender lo que es clave y lo que en ese momento necesita el negocio. Siguiente fase, la fase del autoempleo. ¿Qué quiere decir esto? Soy mi propio jefe, yo decido cómo y de qué manera voy a empezar a trabajar en mi negocio. Mi principal punto aquí ya va a ser obtener utilidades. ¿Cómo hago que el negocio me empiece a dejar algo más allá de lo que invertí? Ya tengo que empezar a entender qué es mi punto de equilibrio, cuál es el tipo de diferencia entre lo que vendo y lo que recibo al final de mi negocio, que me está quedando ya como utilidad después de esos gastos. Empiezo a pensar también en cómo retornar la inversión de lo que compré y de lo que invertí en mi empresa, todos los costos que tengo, cuándo y cómo la empiezo a recuperar para pasar al siguiente nivel donde empiezo a ser más rentable y a tener más utilidades. También es un punto en el que empiezo a crear sistemas. ¿Qué es un sistema? La forma en la que mi negocio empieza a tener caminos y procesos para que las cosas funcionen bien. Y por último, me empiezo a enfocar en el crecimiento. ¿Cómo hacer que mi empresa crezca, pero no tengo la capacidad todavía de hacerla crecer más que lo que mi agenda y mi tiempo me da? Dos recomendaciones. La primera es, aquí un aspecto clave es la urgencia y la importancia. No todo es igual de importante. Hay cosas a las que tengo que saber decir no. Hay cosas a las que tengo que aprender a decir esto es hoy, esto es la semana que entra, esto es el mes que entra. Lo urgente o lo importante, lo que más permite que eso funcione son mis objetivos. Un objetivo es lo que va a alinear a una persona en el día a día con lo que debe hacer y con la manera en la que su tiempo y su esfuerzo y sus recursos se van aplicando. Y en segundo lugar, el conocimiento de sus números. 8 de cada 10 personas hoy dueñas de negocio no conocen claramente sus números. Un autoempleado con más razón en esta fase lo que debería y debe enfocarse en aprender es conocer sus números y si realmente lo que tiene es un negocio. Porque, ojo, puede estar empezando a vender mucho, pero realmente no está teniendo una utilidad. Acaba incluso perdiendo dinero y eso es clave que lo sepa y que identifique sus números. Punto número 3. ¿A dónde va a empezar la persona a darse cuenta de algo donde la diferencia en el mercado y la garantía lo empiezan a ser único? Es aquí donde la persona debe empezar a atender lo que lo distingue de los demás. Empiezo a crecer, yo sigo siendo el único y el principal responsable de mi negocio, pero debo empezar a construir un diferenciador. ¿Qué me hace mejor que los demás? ¿Y qué garantizo? ¿Qué le ofrezco al mercado que garantiza mi propuesta de valor? ¿Qué me hace único? ¿Qué me hace diferente? Recuerden que el precio al final del día en el mercado es una disposición a pagar lo que valgo. Y el ser diferente es algo que debo empezar a aprender a comunicar y saber que lo que garantizo es algo que cumplo y que en verdad sucede con mi cliente. Empieza ahora la fase del micromanagement o la microgestión que decía al principio. Aquí algo que empieza a pasarle al dueño de negocio es que hay una intermitencia. Un día controlo más, un día controlo menos, y eso sí, la operación me tiene totalmente absorbido y mi tiempo está muy involucrado en la operación. Empiezo a pensar en mi equipo, empiezo a tener 1 o 2 personas a mi cargo, ya tengo cierto aspecto que me permite saber que dirijo, pero todavía no logro un enfoque más estratégico, pero superviso. Empiezo a ayudar a la gente a que controle quizás no lo previsto, pero sí soy reactivo y todavía en lo urgente, todavía no planeo tanto. Empiezo a dirigir. 3, disminuye la productividad y la calidad de mi trabajo. Es decir, no puedo con todo, no estoy todavía logrando que el equipo está alineado y la calidad de mi trabajo puede necesitar mejorar. Y por último, empiezo a querer controlar de manera excesiva. Me pego mucho al equipo, me acerco mucho al equipo y quiero los detalles, pero olvido la estrategia. Y eso es muy común que le pase en esta etapa a un dueño de negocio. ¿Qué es lo que deberíamos pensar? Primero,
cómo mis procesos clave están funcionando. Los cómo. Al principio hablábamos de los qués. ¿Qué queremos? ¿Qué es lo más grande? ¿Qué es el propósito más relevante y fundamental? El para qué de este negocio y del equipo en el día a día. Aquí pensamos ya en los cómo. ¿Cuáles son los caminos? Si yo mañana llego a la empresa y tomo un puesto, tengo claro el proceso, los caminos y las formas de hacer las cosas y por obvias razones los roles y las expectativas. Es muy común que un colaborador se integre a un equipo sin tener claro lo que se espera de él, sin tener claro el rol que se espera que asuma y cómo es responsable de él, porque recuerden que responsabilidad es la habilidad de responder que una persona logra tener, y después la expectativa que tienen de mí, cómo me van a medir, cómo van a saber si lo que hago está funcionando bien, si mi desempeño es acorde o está acorde con lo que me piden o con las metas que me dieron. Dos principales aspectos. Fase número 4. Me empiezo a volver un dirigente. Soy una persona que ya tiene una estructura, gente con la que me empiezo a apoyar para crecer. La estructura para el crecimiento precisamente es donde el dueño de negocio logra que haya personas en las que empiece a incrementar su confiabilidad, empiece a incrementar su responsabilidad y, por supuesto, el apego a las metas y a las formas de hacer el trabajo. Resolución y delegación, empiezo a delegar. Aquí es donde ya un dueño de negocio empieza a sentir que lo que hace alguien más por él ya está mejor hecho, enfocado y con la calidad que él esperaría que alguien lo haga como si fuera él. Al principio decíamos, si recuerdan, creer que es el único que puede y sabe hacer todo. Aquí cada vez empieza a haber más balance en su tiempo, porque la libertad de tiempo y dinero, que es la máxima meta en un dueño de negocio, es algo que aquí empieza a sentir que va mejor. Es un balance de tiempo. Tengo una mejor distribución de mi tiempo y de la manera en la que enfoco mi tiempo a las prioridades que son relevantes para el negocio. Empieza a haber un incremento en las inflexiones, es decir, empieza a haber más cambios y más puntos en los que el negocio va creciendo y generando nuevas ideas y nuevas áreas de trabajo. Y por último, el monitoreo de peticiones y toma de conclusiones eficaces. Me vuelvo una persona que atiende a su equipo y tomo mejores decisiones, con más información, con más detalles y con registro y calidad de la información mucho, mucho mejor. ¿Qué digo aquí y qué recomiendo para esta etapa? El liderazgo. Recuerden que el liderazgo es donde el dueño, la persona que está en el rol, el dirigente, logra crear valor en los demás. El liderazgo es un tema muy amplio, pero el liderazgo aquí es donde yo inspiro y soy un referente para que mi gente me siga. Y obviamente el compromiso. Para darles una idea, el 60% del salario de una persona se desperdicia cuando no está comprometida. Entonces, ¿qué tan importante es tener un equipo comprometido? Me parece que muchísimo. Y un dirigente aquí es donde debe construir el liderazgo y el compromiso de su gente. Y siguiente punto, el control y el seguimiento. Para que algo funcione en la dirección, debo tener la información, el control y la manera de dar seguimiento y estar enterado de lo que pasa en el negocio. Hoy tengo gente que le dedica 2 horas en toda la semana a su negocio, producto de un control y un nivel de información de mucha calidad. Fase número 5, el dueño. Aquí es donde se centra la plática y por eso el título. El rol de dueño es algo que permite ya a la persona una sistematización operativa. Al principio, el emprendedor, el dirigente, el microgestor, el autoempleado pasan mucho tiempo creando procesos y sistemas. Trabajamos para el sistema. Trabajamos para arrastrar el lápiz y tomar paso a paso la redacción y los caminos que la empresa tiene para un proceso. En este momento es cuando el sistema empieza a funcionar para mí y no yo para él. Siguiente punto, la capacidad de sinergia. Aquí es cuando la empresa se vuelve algo mucho más consolidado, mucho más fuerte e incluso empieza a tener la capacidad de crecer y de replicarse a otros lugares, a otras sucursales, a otros estados, porque si no el crecimiento sin control es muy peligroso. Y 3, la automatización de operaciones y crecimiento. Aquí es cuando ya puedo empezar a hablar de tecnología, puedo empezar a hablar de infraestructura, puedo empezar a hablar de cosas que ya hacen que mi empresa se apoye más en los sistemas y no tanto en mí. Me apoyo más en gente y en sistemas
y no solo en lo que yo digo o lo que yo hago de manera directa. Empieza a haber un incremento sustancial en unidades y en flujo de efectivo. El crecimiento de la empresa crece tanto, decía, en sucursales, en tiendas, en unidades de negocio y en flujo de efectivo. El flujo de efectivo es una consecuencia, por supuesto, de las ventas, de las utilidades y de esa cobranza y ese dinero realmente que está entrando a la empresa. Aquí es donde el flujo crece y el resultado de lo demás genera ese flujo de efectivo que es el alma y sobre todo como la sangre al cuerpo, lo más importante para la empresa. La libertad de tiempo se empieza a dar, paso menos tiempo en la empresa, empiezo a salirme incluso a hacer cosas más estratégicas y aquí hay dos puntos. El primero es, me salgo ya de la operación. Aquí es donde el negocio ya no depende de mí, cuando mi intervención es más estratégica, es más puntual, es más sobre todo enfocada a aspectos de desarrollo, de crecimiento, y de un nivel mucho más dirigente como dueño. Y después, hablando de lo que comentaba, es un momento ya de hablar de dirección y de estrategia. ¿Cuál es la estrategia de 5, 10, 15 o hasta 20 años? Hay dueños de negocio que hoy piensan en 50 años de una empresa. Hay 3 generaciones en la mesa algunas veces en un programa de acompañamiento con diferentes generaciones, pero con una visión compartida, que es donde la riqueza, por supuesto, se vuelve mucho más importante. Fase número 6, que es cuando ya el consejero, el que fue dueño, el que fue autogestor, el que fue emprendedor, se vuelve ya una persona que pasa más tiempo en la institucionalización, alguien que empieza a ser un referente en su industria, alguien que empieza a crear iniciativas y un liderazgo en estándares y en capacidades de lo que hace y lo que hace su empresa. Es alguien que también empieza a tener una diversidad ya de flujos de ingresos, de diferentes fuentes, de diferentes negocios, de diferentes oportunidades que ha ido construyendo y también empieza a pensar en innovación. La innovación es algo que, como saben, está muy presente hoy en la industria de todo tipo. La innovación es algo que ya pasa más en su cabeza y es algo en lo que piensa más, cómo ser esa punta de lanza, cómo ser esa estrategia que marca tendencias y desarrolla el mercado a través de su trabajo. Y por último, los nuevos métodos y esquemas. ¿Cómo reinvento algo disruptivo? ¿Cómo hago ventas en línea? ¿Cómo hago una entrega a domicilio? ¿Cómo mejoro algo con una certificación global? ¿Cómo mejoro automatización de cosas que ya se vuelven de un nivel mucho más fuerte y referente en el mercado? 2 aspectos aquí que quiero recomendar: la expansión y la diversidad. El negocio empieza a buscar diferentes giros, diferentes negocios, unidades nuevas, diversificación, subdivisiones, servicios complementarios, el ser alguien que abre diferentes oportunidades del mismo negocio que tiene. Crecimiento y desarrollo, empiezo a crecer de una manera más rápida y sobre todo pensando más en lo que hago y en el desarrollo de mis metas. Quiero por último, para cerrar esta parte, compartirles que en Barrera México estamos orgullosamente representando a las firmas líderes a nivel mundial, como es Action Coach, número 1 a nivel mundial en lo que es coaching empresarial, Grant Cardone, que es la número 1 en temas de marketing y ventas, Engage and Grow, dedicada al compromiso y liderazgo, y John Maxwell, también enfocada en temas de liderazgo. Pues no me queda más que agradecer hasta acá su tiempo, su asistencia. Agradezco mucho que estén aquí y espero que haya sido de valor esta presentación. Muchas gracias. Bravo, muchísimas gracias, Daniel. Yo creo que con mis palabras te puedo decir que fue bastante enriquecedor este tiempo que te diste y esta información que nos pudiste compartir, ¿no? Y más que nada que nos pudieras dar tu conocimiento y pues bueno, poder apoyarlos a todos ustedes que están conectados. No sé si tengan alguna duda. Dani está abierto completamente si quieren incluso conectar su micrófono. Aquí tenemos varios mensajes en el chat, mandando saludos, Patricia Costa, Vicente Arbezu. Muchísimas gracias por todos sus mensajes. Gracias. Ahora no sé, alguien que nos quiera compartir algo, ¿qué se lleva de esto que nos pudo platicar Daniel? ¿Lo ven, lo viven? Ok, aquí Dice tenemos... Alberto Anaya que no puede abrir el micrófono. A lo mejor podemos ayudarlo. Ya está. Perfecto, Alberto. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Primero que nada, felicidades por tu ponencia, Daniel, muy interesante. Y creo que es tan relevante esto porque normalmente en la escuela nos enseñan a seguir reglas, a no equivocarnos, a portarnos bien,
y queda totalmente de fuera la parte de crear, de equivocarnos, de aprender, de levantarnos. Qué bueno que estés asumiendo este rol, que además cada vez es más necesario. Creo que tenemos que evolucionar a ser mucho más empresarios y mucho menos empleados. Felicidades. Muchas gracias. Un gusto. Excelente, aquí tenemos a Vicente Arbezu que nos quiere dar unos comentarios. Te voy a apoyar con el micrófono, Vicente. Adelante. Hola, creo que era mi padre el que quería hacer el comentario, ¿eh? Sí, exacto, El otro exacto, Vicente. exacto. Es que también Pero es Vicente aprovecho, aprovecho, gracias por la oportunidad, Aurora. Daniel, yo solo quiero saludarte y comentar a todos los asistentes que no se pierdan de la gran oportunidad de poder tenerte a ti como coach, como instructor, como mentor, como guía, ya que eres un excelente ser humano, pero sobre todo eres una persona muy estructurada que tiene muy en claro cómo funciona un negocio, qué es lo que se tiene que hacer y que nos haces crecer como personas y también como dirigentes. Entonces, aprovecho de nuevo para mandarte un gran saludo, una felicitación y espero que todos los que estén escuchando esta sesión se sumen al equipo. Así que enhorabuena, Daniel. Muchas gracias, Vicente. Te agradezco tus palabras. Un abrazo. Excelente. Aquí, por ejemplo, tenemos un comentario de Patricia Costa Velázquez. Nos comenta, no tenerle miedo a la sistematización es la manera correcta de tener datos claros, de tener datos claros. Daniel, ¿cómo ves este comentario? ¿Qué opinas al respecto? Pues mira, la verdad es que es un punto muy importante porque la sistematización es algo que permite, como bien dice Patricia, primero contar con la información. El negocio es una fuente de información diaria y constante, y la sistematización es una manera en la que yo voy entendiendo el registro y la generación de esa información para una mejor toma de decisiones. Cuando alguien domina los números de su negocio, cuando alguien conoce la información que su negocio genera, el comportamiento y el crecimiento y mejora, es mucho más fácil y sobre todo sobre todo la toma de decisiones se vuelve más segura. El miedo a veces a tomar una decisión es por eso, por falta de información, y sin duda, Patricia, gracias por tu aportación. Excelente. También, como saben, estamos transmitiendo por medio de Facebook Live y tenemos un comentario de Juan García. Dice, en tema de educación financiera, ¿qué recomiendas a los emprendedores que van a iniciar un negocio? Buenísima pregunta, buenísima pregunta. La educación financiera es algo que pues puede tenerse en sus bases, pero ya en un negocio yo lo que recomendaría a un emprendedor, al principio comentaba un poco sobre esto. Primero, que tenga muy claro el hecho de ponerse metas. ¿Cuáles son las metas que puedes tener de ingresos para empezar? Es decir, ¿con cuánto hoy tu negocio puede empezar y necesita generar ingresos? Y en segundo lugar, los gastos, que realmente pienses en un presupuesto. Haz un presupuesto mensual. ¿Cuánto necesito para gastar esta semana? ¿Cuánto es la capacidad que tengo hoy de gastos máxima, que va relacionada, por supuesto, con la capacidad de generar ingresos? Y en tercer lugar, ¿cuánto quiero ganar por lo que vendo? ¿Cuánto es lo que estoy esperando que mi producto o servicio, el mercado esté dispuesto a pagarlo? Pero también cuánto me va a costar generarlo y al final cuánto voy a ganar. En resumen, ingresos, gastos y el margen o lo que quiero ganar por lo que voy a vender. Excelente. Muchas gracias, Daniel. Aquí tenemos el ingeniero Vicente Arbezu nos quiere compartir unas palabras. Adelante, ingeniero. Gracias, Aurora. Ahora sí soy yo. Daniel. Hola, hijo, por cierto, Guillermo, qué bueno que te veo por ahí, gusto en saludarte. Pues miren, yo más que preguntar algo, soy el primer convencido de que lo que ofrece Daniel, creo, te lo digo sinceramente, Daniel, te quedaste corto en tu presentación. Yo soy una de esas personas que he evolucionado desde la fase 1. Espero que pronto esté en la fase 6 o 7, pero sí les digo que es increíble cómo con el acompañamiento de Daniel, con el método que él utiliza, puede uno lograr cosas que llevaba yo en lo particular muchos años tratando de hacer
y que no había, siempre me quedaba corto, siempre me quedaba insatisfecho por lo que hacía. Por ejemplo, una de las partes que más me costó trabajo en mi desarrollo de emprendedor a dueño de negocio fue el saber en qué momento debería salirme yo de la operación. Y honestamente, yo pensé que eso era imposible, entre otras muchas cosas, porque como dijo ahí Daniel, pues nadie hacía las cosas mejor que yo. Y la verdad eso es un mito. Daniel, gracias. Tú eres el artífice que ha logrado que yo pudiera ya olvidarme de la operación, y contra lo que yo pensaba, me he vuelto mucho más creativo, me he vuelto mucho más efectivo para la empresa que hoy mis hijos dirigen, y que en un lapso récord también ellos ya se están saliendo de la operación porque están sabiendo poner en manos de otras personas la operación de la misma, vigilando resultados, vigilando metas o KPIs, como las llama Daniel. Créanme, funciona. Lo que les puedo decir es que el método funciona, el acompañamiento que hace Daniel y su equipo funciona, y solamente terminaría yo con el tema. No tengan miedo a crecer y a ser exitosos, aún en la época en la que vivimos hoy. Daniel, felicitaciones y muchas gracias por todo lo que ha significado hasta el día de hoy para nuestro negocio. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la confianza y la oportunidad que me dan de hacerlo. Muchas, muchas gracias. Sí, la verdad es que estamos teniendo muchísimos comentarios, Daniel, y pues bueno, quisiera que les diéramos la oportunidad a todos de participar, ya que tienen este canal directo contigo. Aquí tenemos un mensaje de José Robredo. ¿Cómo desarrollar líderes con la misma visión y motivación que tú? Excelente pregunta, José. Gracias por hacerla. Una de las primeras cosas, porque obviamente la presentación no permite hablar de todo lo que hacemos y cómo funciona, pero hay un primer paso, que es cuando tú construyes la visión y la misión de tu empresa. Normalmente la motivación y lo que nos mueve a hacer algo tiene que ser algo que emocionalmente nos conecta con la empresa. Entonces, hay una fase inicial en la que trabajamos en cómo conectar a ti y a tu equipo, a los líderes de tu empresa, con lo que realmente a ti te inspira y quieres que a ellos los inspire. Yo puedo tener muchos sueños, pero tenerlos atrás del escritorio y hacerlos míos, entenderlos muy bien, pero quizás nunca logro que eso sea un liderazgo inspirador con mi gente. El hacer que mi gente, que mis líderes, que los responsables de área, responsables de otras secciones de la empresa, entiendan esto, tiene que ver con construir esa visión compartida. No eres tú, no soy yo los que estamos defendiendo una meta o motivándonos uno a otro, sino es por el bien de la empresa y por el sueño que aquí tenemos, que queremos hacer realidad. El construir una visión es algo que lleva tiempo, que necesita un espacio para reflexionar, para profundizar, así como hay gente que un día me ha dicho, quiero ser el número 1 en el estado de Puebla, en el estado de Veracruz, en el estado de Chihuahua, en el país, en el mundo. Pues es un sueño que tengo, pero lo importante es cómo hago que mi equipo se conecte con él. Y la mejor manera de conectarlos es primero explicándoles las razones y el propósito que me inspira, y luego llevando a la acción en el día a día cosas que me demuestren eso. Yo no puedo poner un compromisómetro en la puerta y medirlos todos los días. Lo que sí puedo hacer es tener un plan de trabajo donde mida que su liderazgo se refleje en esos actos del día a día. Excelente, y pues bueno, seguimos con la última pregunta, igual por medio de Facebook, igual si alguien más nos quiere ver por ese medio, ahí estamos en la página de Barrera. Rosa Ramírez nos pregunta, ¿qué características debo de buscar en una persona para que sea mi socio? Buenísima pregunta. Bueno, hacer una sociedad es algo importante porque te tiene que hacer sentir en sintonía y en sincronía con esa persona. Yo te diría que el primer punto para una sociedad son los valores. ¿Qué tipo de valores tiene esa persona? Primero, de manera implícita, por la forma en la que él es, repito, intrínsecamente, y cómo tú con él compartes valores ante un negocio. Nosotros hacemos un ejercicio donde al construir tu misión, visión, empezamos a pensar en qué valores tengo yo con mi equipo, qué valores tengo yo con mis socios, qué valores tengo yo con mi cliente. Entonces, tú y tu socio tienen que tener valores en común,
tienen que estar conectados a nivel prioridades, principios, cultura, y me refiero a la cultura organizacional que quieren construir en la empresa. Un punto de cultura, llámese honestidad, transparencia, calidad, excelencia, todo lo que hace que tú y él tengan esa sincronía. Y después, crear una versión de ustedes que los haga ser mejores juntos. El crear una sociedad tiene que crear valor para ambos. Entonces, visualicen algo que los vincule en una visión compartida, donde lo que los una sea el bien del negocio, lo que el negocio necesita. Eso sería lo más importante que te diría. Excelente. Y pues bueno, iba a ser la última, pero queremos darle oportunidad. Adelante. A Guillermo Gallego, que nos está hablando aquí por medio del chat del webinar. Adelante, Guillermo. Adelante, Memo, gracias. ¿Ahí me escuchan? Perfecto, Memo, ahí sí, gracias. Ah, qué bueno. Bueno, primero que nada, saludar a todos, felicitarte, Daniel. Yo creo que en estos tiempos, por todo lo ya sabido de este año, justo es así como se tienen que llevar este tipo de presentaciones, muy conciso, con la información previamente trabajada, muy breve y muy conciso. Felicidades. Yo creo que lo que nos estás contando es oro molido para todos. Son puntos que a lo mejor ahorita vimos por encimita, pero hay un mundo de cosas y un mundo de trabajo que se tienen que hacer en el día a día hasta volverlo una parte bueno, volverlo hábitos, ¿no? Entonces, yo creo que vale muchísimo la pena acercarse con gente como tú. Te felicito mucho. Yo no sé si por ahí tengas el dato o un aproximado de cuántas empresas, cuántas empresas que empiezan a emprender después de unos 3 o 5 años siguen en el mercado, porque yo creo que lo que les falla es justamente acercarse con gente como tú que sabe y trabajar en estos breves puntos que tocamos. Eso en primera, y me gustaría comentar otra cosa nada más. Bueno, te escucho, Daniel. Gracias, Memo, de antemano por estar aquí, por tu felicitación, te la agradezco muchísimo. Me da gusto que estés aquí, te lo reconozco y te lo agradezco. El dato, fíjate que es interesante porque 8 de cada 10 empresas micro, y sobre todo las que arrancan, después de los 5 años, fracasan sobre todo por planeación financiera. Es decir, 2 son las que sobreviven por no conocer números, por planeación tanto financiera como de metas y planes estratégicos. Entonces, pues te podría decir que ese es el porcentaje. 20% después del 5.º año son las que logran pasar a la segunda fase, que ya es la que comentábamos hace rato de microgestión. Ok, perfecto. Pues sí, muy poquito, la verdad. Bueno, una pregunta más en lo particular, yo creo que es un área de oportunidad que tengo también. Tocaste el tema de que muchas veces queremos abarcar todo, ¿no? Y bueno, yo creo que tiene relación por ahí con la ley 80-20, con la ley de Pareto. Este tipo de cosas, ¿cómo saber en qué debes de tener injerencia, cómo poder separar o filtrar lo que sí debes de hacer y lo que no, Daniel? Es una excelente pregunta porque la clave viene en la priorización. La priorización es algo que para mucha gente se vuelve un reto porque no hay claridad en los objetivos. Normalmente el dueño de negocio lo que tiene que aprender a hacer es trabajar en lo que más aporta y contribuye a sus metas y a sus objetivos. Y sobre todo involucrarse, priorizarlo y darle tiempo en su agenda. Yo necesito tener claro en qué momento de la semana, en qué momento de la quincena o del mes hay cosas en las que me quiero involucrar y cuáles están conectadas con mis metas más grandes. ¿Cuáles son, por ejemplo, categoría A? Las que son parte de los resultados más estratégicos o las metas más relevantes del negocio. Hay un nivel B, un nivel donde lo que hago lo puedo empezar a delegar o soltar con alguien más, capacitándolo, entrenándolo, dándole una buena inducción, teniendo una descripción de puesto clara, metas claras y delegarlo, pero midiéndolo semanalmente, quincenalmente, con una llamada de 10 minutos diaria. Y hay una sección C que es la que tengo que definitivamente sacar de mi agenda, esos ladrones de tiempo. Normalmente hay cosas que lo único que hacen es quitarte tiempo y no hacen nada y no te acercan a tus objetivos. Entonces,
Hay un libro muy, muy bueno que te recomiendo que se llama Solo una cosa. Es un libro de Gary Keller, que lo que hace es ayudarte, bueno, aquí Vicente ya lo leyó, obviamente, que tiene que ver con qué es lo que puedes hacer hoy que haga que todo lo demás sea más fácil o innecesario. Y te pongo un ejemplo. Quiero tener un nuevo director general en mi empresa. Esa es la meta más grande. Pero para darte una idea, lo que tengo que hacer hoy es empezar a leer los 15 currículums que están aquí en mi escritorio para que eso haga que lo demás sea más fácil y empiece a funcionar hacia la meta más grande. Entonces, cuando algo a veces te llene de situaciones que es la famosa multitarea, que es la mejor manera de echar a perder muchas cosas al mismo tiempo, en la multitarea lo que hace es que te desenfoca y te desgasta física, mentalmente, te cansas. Priorizar es eso. ¿Qué conecta a Guillermo con sus metas? ¿Qué es lo que hoy más le aporta y que tiene que dedicarle su tiempo? Tu tiempo es caro, tu tiempo es un tiempo de líder, de dueño, de responsable del negocio. ¿Qué es lo que mi tiempo necesita? Y a eso le voy a dar mi tiempo. Es lo que te diría, Memo. Muchísimas gracias. Perfecto, Daniel. Y pues Con mucho gusto. Gracias, Arturo, por tus comentarios. Tenemos una última pregunta más, Daniel, y yo creo que vale la pena contestarla. ¿Qué consideras que es mejor, un socio inversionista o solamente un inversionista por proyecto? Esta pregunta nos la hace Rubén Benítez. A ver si entendí bien la pregunta. Dice, ¿es mejor un socio inversionista o por proyecto? ¿Te refieres a que lo vuelvas socio de la empresa o que solamente por un tramo como un proyecto, Rubén? Quiero suponer que es a lo que te refieres, ¿verdad? Lástima que no sé si está en línea para poderme aclarar su pregunta. Voy a responderla como asumo que sí, lo... es correcto. Perfecto. Es correcto. Bueno, yo te diría que son cosas distintas y te diría por qué recomendaría una o la otra. Un socio inversionista quiere decir que contribuye al capital social de la empresa, que tiene propiedad y que tiene una participación con el capital que está invirtiendo. Quizás no se va a involucrar en la operación, pero tiene que tener esa sintonía, como decíamos en otra de las preguntas contigo, porque aunque no esté involucrado, va a haber un cierto interés, una cierta facultad y un involucramiento como miembro del consejo y como socio inversionista. Entonces, esa parte es la que explicaba hace rato. Es buena y funciona porque escogiendo bien al socio con las características que decía, bienvenido, con esa sincronía y esos valores que hablaba hace rato. Hablar de un socio por proyecto es algo que tiene principio y fin. Aquí el reto y que yo te recomendaría es que valores el proyecto, qué significa. Es decir, qué tanto el proyecto ofrece o no cierto rendimiento, si es un proyecto de inversión, ofrece una participación bajo ciertas condiciones de lo que estés vendiendo o de lo que es la operación misma, ofrece una participación sobre ciertas decisiones o ciertas facultades en lo que está pasando, pero son casos distintos. No te podría recomendar alguno o la otra porque las dos tienen sus particularidades. Yo te ofrezco, Rubén, si quieres, con mucho gusto hacer un espacio y platicar a fondo tu tema más a detalle y ayudarte para entenderlo más y sobre todo entender el detalle de las cosas que necesitas, pero abierto a apoyarte con mucho gusto.